Hace miles de años, cuando la Tierra aún respiraba nieve y silencio, enormes sombras caminaban sobre la tundra. Su fuerza moldeó la historia, pero su desaparición cambió el destino del planeta. Hoy, reviviremos la vida del mamut, el gigante que se negó a ser olvidado. Durante más de 1 millón de años, estos colosos de la era glacial dominaron las tierras heladas del norte. Su eco aún resuena en el viento, como un fantasma del pasado. Hoy, su historia vuelve a la vida. Entre los hielos perpetuos de Siberia y Alaska, sus huesos emergen, recordándonos un mundo perdido. Enormes colmillos curvados, fragmentos de piel lanuda. Son piezas de un rompecabezas que nos conecta con una naturaleza salvaje y majestuosa. El género Mamotos surgió en África hace unos 5 millones de años, descendiendo de los mismos ancestros que los elefantes actuales. Pero mientras sus parientes se quedaban en climas cálidos, los mamets emprendieron un viaje épico hacia el norte, adaptándose al frío extremo de las eras glaciales. De todas sus especies, el mamut, Lanudo * mamutas, Primigenius *, es el más icónico. Apareció hace unos 400.0 años y su estampa se convirtió en sinónimo de la edad de hielo. Caminaba lento, pero su presencia era la del rey de las llanuras. Su hábitat era un mundo brutal y fascinante, la estepa mamutaria, una inmensa pradera helada que se extendía por todo el hemisferio norte. Aquí convivía con otros gigantes como el bisonte estepario, el rinoceronte lanudo, y depredadores temibles como el tigre dientes de sable y el lobo gigante. Pero el mamut era más que un habitante, era un ingeniero del ecosistema. Con sus pisadas y su constante búsqueda de alimento, abría caminos en la nieve, dispersaba semillas y mantenía a raya el crecimiento de los bosques, permitiendo que las praderas florecieran y sustentaran a miles de otras especies. Su físico era simplemente impresionante. Los machos más grandes podían alcanzar los 4 metros de altura y pesar más de 6 toneladas. Sus colmillos, en una elegante espiral, llegaban a medir hasta 4 metros de largo y los usaban para defenderse, competir por las hembras y, sobre todo, para barrer la nieve en busca de hierba congelada. Su cuerpo estaba cubierto por una densa capa de pelo marrón de hasta 1 metro de largo, y bajo ella, un subpelo lanoso y una gruesa capa de grasa que lo aislaban del frío más extremo. Incluso sus orejas eran pequeñas para minimizar la pérdida de calor. Pero más allá de su imponente físico, los mamets poseían una rica vida interior. Al igual que los elefantes modernos, se comunicaban mediante sonidos de baja frecuencia, un retumbar profundo que podía viajar kilómetros a través de la tundra helada. Imaginen la escena: una manada se reúne al atardecer. Las crías se refugian entre las patas de los adultos. Una de las hembras emite un sonido profundo, casi melancólico. Es el llamado del clan, una señal de cohesión, de familia. Vivían en manadas matriarcales, lideradas por la hembra más vieja y sabia. Ella conocía las rutas migratorias, los mejores pastos y los peligros del territorio. Era la guardiana de la memoria del grupo. Los machos jóvenes, al alcanzar la madurez, abandonaban la manada para vivir en solitario o en pequeños grupos de solteros. La cooperación era la clave de su supervivencia. He visto cómo una madre empuja suavemente a su cría entre la nieve, enseñándole el camino hacia la vida. En este mundo de hielo, el aprendizaje y el cuidado eran tan vitales como el alimento, y necesitaban mucho alimento. Un mamut adulto consumía hasta 180 kilogramos de vegetación al día en pastos, juncos, cortezas de árboles y flores de la tundra. Pasaban la mayor parte del día comiendo, usando sus colmillos y su poderosa trompa como palas para desenterrar el sustento oculto bajo la nieve. El silencio de la estepa solo se rompía por el crujido constante del hielo bajo sus enormes patas y el sonido de la vegetación al ser arrancada. Quizás el vínculo más fuerte era el que unía a una madre con su cría. Un pequeño mamut, vulnerable y tembloroso, intentando ponerse en pie bajo la mirada atenta de su protectora. En medio de un frío que podía congelar la vida en minutos, esta conexión era un faro de calor. El mamut no conocía el miedo, pero sí conocía el amor. Las madres defendían a sus crías con una ferocidad increíble, enfrentándose a depredadores y a las peores tormentas
para mantenerlas a salvo. Pero el peligro siempre estaba cerca. Manadas de lobos gigantes y tigres dientes de sable acechaban a los más jóvenes o débiles. Los primeros humanos, armados con lanzas y fuego, también representaban una amenaza formidable. Y a veces, el propio entorno era el enemigo en una grieta en el hielo, un río crecido o una ventisca implacable. Cuando uno de ellos caía, el resto permanecía a su lado. No se iban de inmediato, tocaban su cuerpo con la trompa, como si intentaran recordarlo, como si se despidieran. El viento helado se llevaba sus lamentos, pero el eco de su tristeza quedaba grabado en la nieve. Su adaptación al frío era una maravilla de la evolución. Tenían una hemoglobina especial en la sangre que liberaba oxígeno incluso a temperaturas cercanas a la congelación. Su sistema nasal estaba diseñado para calentar el aire helado antes de que llegara a sus pulmones, condensando la humedad para reutilizarla. Imaginen el vapor saliendo de sus fosas nasales bajo la luz de una aurora boreal, una estampa de resistencia pura. Para nuestros ancestros prehistóricos, el mamut lo era todo. Era una fuente vital de carne para sobrevivir a los duros inviernos, pieles para abrigarse, huesos para construir refugios y herramientas, y colmillos para crear arte y símbolos de poder. Los cazaban, sí, pero también los veneraban. En las paredes de cuevas como Chauvet o Rouffignac dejaron grabada su admiración. El hombre no solo los cazó, los dibujó, los recordó, quizás porque en ellos vio un reflejo de su propia lucha por la supervivencia. Pero el trono de los reyes del hielo no era eterno. Hace unos 10.0 años, el clima de la Tierra comenzó a cambiar drásticamente. Los glaciares retrocedieron, las temperaturas subieron y su mundo, la estepa mamutaria, empezó a desaparecer, reemplazada por bosques densos y humedales. La comida escaseaba y la presión de la caza humana, cada vez más sofisticada, se intensificó. El frío retrocedía y con él los gigantes perdían su reino. La mayoría se extinguió, pero un pequeño grupo encontró un último refugio. Aislados en la isla de Wrangel, en el océano Ártico, una población de mamets sobrevivió durante miles de años. Eran más pequeños y frágiles que sus majestuosos ancestros. Una sombra de lo que fueron. El último de ellos murió en silencio hace unos 4.0 años, mientras la humanidad construía las pirámides de Egipto. El último mamut daba su último aliento. Nadie escuchó su rugido final, pero el eco viajó con el viento, recordándonos que nada en la naturaleza es eterno. Hoy, la ciencia moderna nos ofrece una posibilidad increíble. Gracias al ADN perfectamente conservado en restos congelados, algunos científicos sueñan con traer de vuelta al mamut. La desextinción es un campo que genera tanto entusiasmo como debate. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Traer de regreso a un gigante? ¿Es un acto de reparación o una nueva forma de egoísmo humano, intentando jugar a ser dioses con un mundo que ya no es el suyo? Más allá de la clonación, su legado ecológico es innegable. Su desaparición transformó paisajes enteros, un fenómeno que algunos llaman el efecto mamut. Sin ellos, para mantener las praderas, los bosques de abedules se expandieron por el norte, alterando el clima y el ecosistema para siempre. Son un símbolo de fuerza, de resistencia, pero también de fragilidad. Su historia se repite. La Tierra vuelve a advertirnos. A los gigantes desaparecen cuando el equilibrio se rompe. Los mamets ya no caminan sobre la Tierra, pero su historia sigue latiendo bajo el hielo. En cada fósil hay una lección y en cada recuerdo un llamado a proteger lo que aún queda vivo. Su espíritu perdura. Un gigante que se niega a ser olvidado. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta pronto.